De dónde vienes es fácil, pero a dónde voy es lo difícil. Todavía no está. El curso de desarrollo personal y capacitación social surge básicamente de dos fuentes. Una, mi experiencia personal como migrante, y la segunda como psicóloga. Escuchando muchas historias de mujeres, me di cuenta de que muchas de ellas tenían el mismo problema, que era en relación a la inserción laboral. El curso va dirigido a mujeres, como ya dije, pero también a mujeres que en sus países de orígenes hayan tenido un rol activo. Me refiero a mujeres o profesionales o a mujeres que laboralmente hayan sido muy activas. ¿Por qué? Porque también producto del inburgering, del curso que se da aquí, parten de la premisa de que todos los migrantes que vienen acá son migrantes que no tienen formación ni una. Entonces los cursos están dirigidos con esa mirada. Lo que se ofrece es muy bajo para alguien que ha estudiado en la universidad o que ha trabajado por años en su profesión. Y cuando llega acá a hacer el curso no hay cabida para ese grupo de personas. Por ejemplo, sobre todo muchas mujeres profesionales vienen por razones de pareja y dejan su profesión, digamos, un poco stand-by en sus países de origen y vienen acá, y es todo un drama para ellas poder reiniciar a eso que estaban acostumbradas, ¿no? Soy Noelia Viviana Díaz y vengo de Buenos Aires, Argentina. Estoy en Holanda hace aproximadamente un año. Llegué aquí porque mi novio es holandés, así que me trajo el amor. Todavía no conseguí trabajo, pero estoy comenzando recién la búsqueda de encontrarlo, ¿no? Así que estoy estudiando holandés a full, estoy buscando las maneras de conseguir lo que quiero, que es tener un trabajo vinculado a mi profesión. La meta del curso, en principio, es poder acercar a las mujeres a sus recursos personales, y eso las moviliza para buscar recursos laborales y económicos, ¿no? Esto que te mencionaba, de que tal vez el solo pedir una información es muy fácil, a veces se transforma en un problema, y las mujeres, por no ir a preguntar algo, se van quedando atrás, ¿no? Y pierden muchas oportunidades y se van isolando, se van aislando muchas veces. ¿Cuál es la relación que hacen ustedes entre migración y autoestima? E vim sozinha e não conhecia ninguém, não conhecia o país, não falo e não falava holandês, analfabeta, surda e muda. Falando em autoestima, se acabó. La otra meta es el que las mujeres creen un proyecto, ¿no? Un proyecto que las ayude a insertarse laboralmente aquí en Holanda. Ahora, el proyecto puede ser desde una mini empresa hasta poder volver a estudiar en la universidad, hacer un posgrado o encontrar trabajo en la propia profesión. Le doy mucha importancia al trabajo corporal, a la conexión corporal dentro del curso, porque es una de las partes nuestras que se ve más repercutida con el cambio, ¿no? No es por nada que dentro de los migrantes las psicosomatizaciones son muy altas. La voz es muy importante para los migrantes. Cuando uno migra, sobre todo a un país donde se habla otro idioma, uno pierde la voz, simbólicamente y muchas veces literalmente.